Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Les voy a pedir que oremos una vez más antes de pasar a la parte de la palabra de Dios. Para orar unidos, Señor, hermanos. Padre Jehová, en el nombre santo y sagrado de tu Hijo Jesucristo, venimos en esta mañana una vez más, Señor, a pedirte tu misericordia para cada persona, Señor, que habita sobre la faz de la tierra, Señor, para los que aún no han nacido, Señor, para los que ya están en el polvo, esperando su juicio, Señor. En el nombre santo de Jesucristo, ten misericordia de todos y cada uno de nosotros, Señor. También te pedimos que tengas misericordia de toda tu creación, de toda la naturaleza, de todos los animales, Señor, pero sobre todo por todos y cada uno de nuestros familiares, Señor. Te los presentamos en oración el día de hoy, a todos nuestros hermanos de la iglesia, Señor, en el sagrado nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos liberes de la gran tribulación, Señor, de la hora de prueba que vas a enviar sobre toda la faz de la tierra, y sobre todo que nos liberes, Señor, del lago de azufre y de fuego eterno, Señor, preparado para el diablo y sus ángeles. En el nombre sagrado de Jesucristo te lo pedimos, Señor, y también te pedimos en esta mañana que bendigas nuestras vidas, Padre Santísimo, que bendigas nuestra salud, Padre Celestial, nuestro entrar y nuestro salir, que permitas que tus santos ángeles estén a nuestro alrededor de nuestros familiares, Señor. Te pedimos, Señor, que no falte la comida en los refrigeradores, Padre Santísimo, que aumentes nuestra fe, Señor, para que cada día, Señor, podamos creer más y más en ti, Señor, que aumentes el amor que te tenemos, Señor, y que aumentes el temor, Señor, al 1000 por uno, al millón por uno que tenemos de tu palabra y de ti, Señor, para que caminemos rectamente delante de ti, Señor, cada instante de nuestras vidas, Señor. Te pedimos lo mismo para todos y cada uno de nuestros familiares, Señor. También te pedimos que bendigas nuestras finanzas, Señor, y que nos des la sabiduría, Señor, para administrarlas, Señor, correctamente delante de ti, Señor. En el nombre sagrado de Jesús te pedimos que escuches, Señor, y respondas y suplas cada oración, cada necesidad en la vida de nuestros familiares, Señor, en la vida de cada hermano, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que no tienen trabajo, Señor, para que tú les suplas, Señor, su necesidad, por aquellos que les falta salud, Señor, por las viudas, por los huérfanos, por los menesterosos, por los indigentes, Señor, por los más necesitados, Señor, por los menos afortunados de la sociedad, por todos los inmigrantes, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre Santo. En el nombre sagrado de Jesucristo, Señor, te oramos en esta mañana, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Se pueden sentar, si gustan sentarse, hermanos. Esta mañana, hermanos, vamos a estar leyendo principalmente en el libro de Habacuc. Y me voy a dirigir a ese libro rápidamente, hermanos, y vamos a estar hablando acerca de la plenitud y acerca de la escasez también que existe en la vida del creyente, hermanos. Habacuc, 5 libros antes del Nuevo Testamento. Y vamos a leer en Habacuc 1 primero, hermanos, para comenzar. Vamos a leer hasta el 11. Y aquí dice la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. ¿Verdad, hermanos? Parece que es la oración de una persona que esté en los caminos de Dios aún en la vida actual, ¿verdad? Quizás aún más. En el número 1:4 de Habacuc dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Entonces aquí, hermanos, vemos cómo Dios, hermanos, usa a un pueblo para castigar a otro pueblo, y así lo ha hecho a través de los tiempos, ¿verdad, hermanos? Siempre existe ese mismo modo de operar, por así decirlo de alguna manera, que el Altísimo tiene, ¿verdad? Desde los tiempos antiguos levantaba, hermanos, pueblos diferentes al pueblo de Israel y de Judá, y cuando ellos no obedecían los enviaba y los castigaba de una manera muy dura, hermanos. Y nosotros, hermanos, que vivimos en los Estados Unidos de Norteamérica, y las personas que viven en los países desarrollados, hermanos, que muchas veces tenemos mucha comida, hermanos, y mucha escasez,
Vivimos en medio de un mundo de materialismo, hermanos, y siempre estamos queriendo más y más y más, y nunca tenemos suficiente, hermanos, pero se nos olvida, hermanos, que hay personas que están en guerra, hay personas, hermanos, que están en medio de una hambruna, hermanos, hay personas que están en medio de la enfermedad, y que no tienen otra cosa más que aferrarse a la esperanza que nos ofrece Dios a través del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay veces que andan las personas, hermanos, aún sin ropa, sin agua que beber, sin agua potable, hermanos, sin cosas que comer, ¿verdad? Y esas personas lo único que tienen es la esperanza, es una promesa de Dios, hermanos. Y nosotros, hermanos, como hijos y como hijas de Dios, que estudiamos su palabra, también miramos dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, hermanos, y vemos mucha inconformidad y vemos mucha ceguera espiritual también, hermanos, porque la gente está predicando el evangelio, hermanos, de la prosperidad, está predicando incorrectamente el evangelio. Vemos a muchas personas dando clases también acerca de los caminos de Dios en las redes sociales, ¿verdad, hermanos? Pero mayormente son personas que nunca han leído la Biblia, son personas que agarran una palabra o una oración de la Biblia y la sacan fuera de contexto, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, estamos aquí el día de hoy para tratar, hermanos, de traer un poco de claridad, hermanos, a la vida del verdadero creyente, del verdadero hijo, de la verdadera hija de Dios, porque en Mateo 24, el Señor Jesucristo nos advierte, ¿verdad, hermanos?, que en los tiempos finales se levantarán falsos Jesucristos y falsos profetas, y dice que harán grandes señales y maravillas y que van a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos del Dios Altísimo. Y si ponemos atención, hermanos, ahí dice aún a los escogidos. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que Dios tenga escogidos? ¿Verdad? Se supone que Dios es un padre, hermanos, ejemplar, que Él es nuestro líder y va por delante de nosotros, hermanos, y se supone, así como un padre no debe tener favoritos, se supone que Dios tampoco debería de tener favoritos. Se supone que no debería, sin embargo, su palabra nos dice que Él tiene un grupo de escogidos y de escogidas, ¿verdad? Mateo 24, no lo inventé yo, ahí lo puede encontrar, ¿verdad? Y dice que esos grandes personajes que se van a levantar, hermanos, son falsos cristos y falsos profetas que van a hacer señales, hermanos, que aún van a engañar a los escogidos si fuere posible, hermanos. Y es importante que veamos eso, porque el día de hoy, hermanos, eso es lo que la gente, hermanos, adora, ¿verdad? Van atrás de esas personas, hermanos, que son famosas, hermanos, y cuando una persona les dice lo que ellos quieren escuchar, hermanos, lo traen hasta en avión privado. Esas personas viven en mansiones de 10 millones de dólares, viven en mansiones de más de 30 millones de dólares. Aquí en Estados Unidos hay predicadores que viven en mansiones que cuestan más de 30 millones de dólares, hermanos. Tienen aviones, ¿verdad?, que ni siquiera algunos presidentes de ciertos lugares en el mundo tienen ese tipo de aviones y de transportación, hermanos. Y cuando una persona predica, hermanos, la palabra tal y cual es, hermanos, a veces no le dan ni los buenos días, a veces se evita a esa persona, igual que en los tiempos de antes, ¿verdad? Las personas que verdaderamente predican el evangelio de Dios, hermanos, tienen que estar como Juan el Bautista, ¿verdad? Andaba él usando unos vestidos de pelo de camello, ¿verdad? Un cinturón de cuero, y la palabra de Dios dice que comía langostas, que son chapulines, ¿verdad?, silvestres, y comía miel silvestre, hermanos. Y esos son los verdaderos hombres de Dios, esas son las verdaderas mujeres de Dios. El Señor Jesucristo andaba en un burrito, hermanos. Sin embargo, en nuestros días nosotros vemos, hermanos, que la gente se pelea, ¿verdad? Se pelea y están tratando de apantallar a los demás, hermanos, a ver quién tiene el carro más grande, a ver quién tiene la casa más grande, a ver quién tiene más dinero, hermanos. Y prácticamente dentro de las iglesias es igual que en el mundo de la política, existe tanta o más corrupción, porque esas personas saben del evangelio, hermanos, y vemos como muy a menudo, hermanos, tanto causa fraude el obrero o la obrera que está al frente de la obra, como las personas dentro de la misma iglesia, ¿verdad?, aprovechándose, hermanos, muchas veces de la inocencia de otras personas, ¿verdad, hermanos? Y defraudándolos, hermanos, de su dinero, ¿verdad? Con engaños, con mentiras, con emocionalismos, hermanos, ¿verdad? En el momento ellos aumentan las emociones dentro de las iglesias, en el momento que la persona se encuentra más susceptible, en ese momento lo obligan, ¿verdad?, a hacer delante de Dios un pacto de $10,000, un pacto de $20,000, qué sé yo, cosas diferentes, hermanos. Entonces, hermanos, todo eso no es del agrado de Dios. Entonces, para poder clarificar todo eso, hermanos, solamente nos queda ver la palabra de Dios. Y aun cuando vemos la palabra de Dios, como les acabo de mostrar y de decir, hermanos, vemos que Dios también tiene sus escogidos. Así como quizás un padre o una madre tiene sus escogidos, hermanos, ¿verdad? Como hay veces que unos hijos se portan mal y unas hijas se portan mal, o bien, ¿verdad?, o mejor. Quizás secretamente el padre tenga un escogido, quizás la madre tenga una escogida, ¿verdad? Nosotros no sabemos, pero la palabra de Dios eso nos dice, hermanos. Y continuando con la palabra, vamos a pasar al libro de Habacuc, capítulo 2, leímos del 1. Ahora vamos a leer del 2, del 1 al 5. Capítulo 2 de Habacuc dice:
Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Esa visión, las tablas, hermanos, antes no existía la imprenta, no existía el papel, pero las tablas han pasado a ser parte del libro, ¿verdad? De la Biblia. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, de lo que les estaba hablando, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Hermanos, estamos en tiempos de abundancia, pero van a venir tiempos de escasez, ¿verdad? Estamos entrando en algo que se llama ahorita el invierno, ¿verdad? La humanidad pasa por ciclos, ¿verdad? Cada 70, 100 años. Y ahorita estamos en el invierno, ¿verdad? Que va a pasar la humanidad, hermanos, donde va a haber hambrunas, guerras y cosas terribles que se nos vienen encima, hermanos. Y debemos de estar, hermanos, preparados para cuando no solamente no haya electricidad y comida en nuestra casa, sino que hasta lo poco que tengamos hecha a perder a causa de falta de electricidad, ¿verdad, hermanos? Ahorita ya muchas personas lo están viviendo. Han hecho unos estudios y hay como 5 países que ya están entrando en una hambruna donde van a comenzar a morir cientos o miles de personas todos los días por falta de agua potable y por falta sobre todo de comida, hermanos. En el 2.5 de Habacuc dice, y también la persona que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. ¿Verdad? Entonces, hermanos, nosotros aquí vemos que también Dios muchas veces habla en contra de las personas que toman, pero no habla en contra de las personas que toman un trago o 2 tragos, ¿verdad? Que tienen autocontrol. Habla en contra de las personas que se pierden, ¿verdad? Que el vino los domina, ¿verdad, hermanos? Entonces, debemos hacer una diferencia entre una cosa y la otra, ¿verdad? Muchas personas dicen que el Señor Jesucristo nunca tomó vino, pero claramente nosotros en la Biblia vemos que sí tomó vino. Quien no tomaba vino era Juan el Bautista, ¿verdad? Ese sí nunca tomó ni vino, ni sidra, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces vamos a leer en Habacuc capítulo 3 del 1 al 7 y luego vamos a leer del 12 al 18. Primero 1 al 7 Habacuc, y esa es la oración de Habacuc. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Pará. Y luego dice Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Déjenme hacer una pausa nada más. De acuerdo a lo que me han explicado, ¿verdad? Los maestros que he tenido en el pasado, la palabra Selah, que a menudo encontramos en la Biblia, hermanos, nos quiere decir que nuestros hermanos judíos a menudo predican, ¿verdad? Y usan esas oraciones, esas partes bíblicas por medio de cantos. Y cuando ellos decían Selah, es una costumbre de ellos, ¿verdad? Una tradición. Y cuando ellos decían Selah, todo el mundo se tenía que parar y quedarse callados y estar como recapacitando. Como cuando nosotros decimos en nuestros tiempos, guardemos un minuto de silencio por los muertos o por toda ocasión, o las banderas se bajan a media asta, ellos decían Selah. Y Selah quiere decir tomar un momento para reflexionar, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, o de lo que estamos hablando. Y enseguida del número 3.3 dice, y su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. ¿Verdad? Nosotros somos hechos imagen y semejanza de Dios y también nosotros tenemos poder en nuestra mente y en nuestras manos, ¿verdad? Y dice él, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba ¿qué? Mortandad, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el hermano Calixto la semana pasada predicó del ángel de Jehová, que en sus alas trae salvación? Pero también, hermanos, aquí también dice que también delante de su rostro va mortandad. Dice, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados y los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Entonces, hermanos, vemos, por ejemplo, aquí hay palabras que muchas veces uno nunca se pone a investigar, y yo los exhorto para que las investiguen, para que se las enseñen a sus hijos. Por ejemplo, la palabra collado, uno se imagina que es como cierta parte del monte, pero uno realmente no sabe qué es, como cuando dicen una vega o Las Vegas. La gente que quizás es de campo sabe lo que es, pero habemos otras personas que luego somos medio de campo y medio de ciudad y realmente no sabemos, ¿verdad? Somos más ignorantes que sabios, por así decirlo. Entonces uno se pone a investigar, hermanos, y collado es una parte por donde es fácil pasar, por el medio de un monte, ¿verdad? Entonces, ustedes han visto los montes, cómo los hace Dios, así como partes altas y partes bajas, y donde se juntan dos, y hay como un caminito, hay unas veredas, esos son los collados, ¿verdad? Por donde
pasa, pero dice también que los collados también pueden llamarse a las partes altas, ¿verdad? A las partes bonitas, donde está como un planito, pero ya en lo alto, y hay árboles bonitos, y es donde ellos se juntaban para hacer ceremonias paganas muchas veces, ¿verdad? Y vamos a brincarnos de aquí al 12, del 12 al 18, y dice en el 12, con ira hollaste. Por ejemplo, la palabra hollaste, mucha gente no sabe qué es hollar. Hollar simplemente quiere decir pisotear, ¿verdad? Entonces dice, con ira quiere decir enojo. Con enojo pisoteaste la tierra, dice. Con furor trillaste las naciones. Trillar es una herramienta que se usa para trillar los campos, ¿verdad? Ahora ya es mecánica, ¿verdad? Pero antes era jalada por bueyes o por mulas o caballos. Entonces es una cosa con dientes que va trillando la tierra, ¿verdad? Dice, con furor trillaste las naciones, saliste para recoger a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Entonces aquí, hermanos, hay otra cosa, si se ponen a pensar, otra cosa también un poco extraña, porque dice que Dios tiene un pueblo, pero nosotros sabemos que Dios hizo a Adán y Eva, y que de Adán y Eva se han multiplicado, ¿verdad? Y han salido docenas o cientos de pueblos. Entonces decimos, ¿cómo es posible que Él tenga un pueblo? ¿Y qué pasó con los otros pueblos? Se supone que Él es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, Él pues hace lo que Él quiere y nosotros no le podemos estar pidiendo cuentas, ¿verdad? Pero si usted quiere ser parte del pueblo de Dios, hermanos, usted tiene que vivir bajo las ordenanzas y los estatutos y leyes de Dios, que Dios tiene dentro de su Biblia, ¿verdad? Y para ahorrarle 20 años de sufrimientos y de confusiones, si verdaderamente usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, les quiero decir que son los de Dios, no los del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque el pueblo es pueblo de Dios, no es pueblo del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo verdaderamente, por una razón o por otra, muchas veces dice cosas que son contradictorias totalmente a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y un ejemplo rápidamente, Efesios 2.9 dice, no es por obras para que nadie se gloríe, pero sin embargo Dios dice, ¿verdad? En Mateo, parece que es 17:27, dice que en ese día vendrá el Hijo del Hombre con sus santos ángeles y le dará a cada quien de acuerdo a sus obras, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios tiene un pueblo, ¿verdad? Pero también, hermanos, los otros pueblos están bajo el poder de Dios, ¿verdad? Estoy leyendo aquí en una parte de Apocalipsis también, cuando dice eso, que va a venir y le va a dar a cada quien. En Apocalipsis 22:12 también dice que, ¿verdad? Él va a venir y le va a dar también a cada quien de acuerdo a sus obras. Entonces, hermanos, vamos a seguir leyendo hasta el 18. En el 15 dice, caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas, oí y se conmovieron mis entrañas y a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, a pesar de que nosotros vivimos en el país más poderoso del mundo, hermanos, y mucha gente piensa que nadie le puede hacer nada a este país, hermanos, ¿verdad? Hay profecías, hermanos, y la realidad es que se viene, ¿verdad?, de que esta nación será quebrantada porque se ha alejado de Dios, ¿verdad, hermanos? Se ha alejado y cada quien hace su voluntad propia. Dentro de las iglesias se encuentra mucha persona disfrazada, mucha congregación y mucho ministro de Dios disfrazados como cristianos, pero verdaderamente no son cristianos, ¿verdad? Y verdaderamente no son judíos, hermanos, ¿verdad? Porque sirven a su propio vientre y cada quien va detrás de sus propios, ¿verdad? Wants, se dice en inglés, de sus propios deseos carnales. Entonces, hermanos, por esa razón Dios va a quebrantar este país también, ¿verdad? Igual como ha quebrantado a su pueblo en ocasiones anteriores, hermanos. Y nosotros en esta mañana los estoy, ¿verdad?, advirtiendo, los estoy llamando, hermanos, para que estén preparados no solamente a vivir en la plenitud, sino también a vivir en la escasez. Y así como nuestro hermano Habacuc dice, ¿verdad?, que aunque no haya majada en los corrales, que aunque no haya ovejas ni vacas en los corrales, en otras palabras, en nuestros tiempos, hermanos, aunque no haya comida en el refrigerador, ¿verdad?, aunque no haya trabajo, hermanos, aunque no tengamos quizás ni ropa que ponernos, dice, pero nuestra salvación, hermanos, debe ser nuestra corona, ¿verdad?, porque esa nadie nos las puede quitar, hermanos, y nosotros debemos tener nuestra mirada siempre puesta en Jesucristo y puesta en las promesas que nuestro Padre Celestial nos da a través de sus palabras, hermanos, porque nosotros los cristianos seremos, hermanos, los terroristas del futuro, ¿verdad? Ahorita ya no podemos hablar todo lo que se debería de hablar, ¿verdad?, dentro de las redes sociales, ¿verdad?, aún en público, porque es políticamente incorrecto. Pero nosotros, hermanos, estamos dispuestos a perder la cabeza, ¿verdad, hermanos?, por el Evangelio. Y un día verdaderamente se va a llamar nuestro número, hermanos, y vamos a tener que decidir si nos dejamos marcar por el sistema de gobierno del anticristo, ¿verdad?, o si nos dejamos, hermanos,
guiar por nuestra fe en el Dios Altísimo, ¿verdad? Por las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y ya estamos, hermanos, en tiempos finales. Recuerden, hermanos, que aún ahorita con la pandemia que está sucediendo, se habla de que este virus fue genéticamente creado por los hombres, ¿verdad? Y ahorita hasta el gobierno de Francia está diciendo que el propósito de ese virus, hermanos, es para que la élite oscura, ¿verdad?, que gobierne el mundo desde las sombras, detrás de las cortinas, pueda gobernar, ¿verdad?, la humanidad. Quieren reducir la población mundial y quieren tener controlada la que ya existe, ¿verdad, hermanos? Por medio del aborto, por medio de vacunas y de otras cosas que ellos tienen, ¿verdad? Lo pueden ver las personas que les interesa. Se llama Agenda 21, ¿verdad? Mucha gente no sabe qué es Agenda 21 y ahorita ya cambiaron todo en el internet, pero si usted lo veía desde años antes, ellos así se comunicaban, ¿verdad? Porque hay otro internet, ¿verdad?, que la gente no usa también y ellos se comunican por medio de esas redes sociales, ¿verdad? Nada más que es otro internet que no cualquier persona lo puede tener acceso a ese, ¿verdad? Pero ahí está, hermanos, de información para cualquier persona que le interese buscarlo, ahí lo va a encontrar, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a Apocalipsis, hermanos, vamos a pasar a Apocalipsis 22, 11 y 12. Y acuérdense, hermanos, van a venir tiempos, hermanos, en que va a haber escasez, no siempre va a haber plenitud. Apocalipsis 22, 11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practica la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y acuérdense que el apóstol Pablo, que dijo, ¿verdad?, un gran hombre de Dios, que quizás él solamente obedeció lo que le dijeron que dijera, que en Efesios 2:9 nos dice: no es por obras para que nadie se gloríe. En Apocalipsis 1:1 dice: esa es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para hacerle saber a la iglesia, ¿verdad?, lo que va a venir pronto, y lo hizo a través de un ángel, y lo hizo llegar a Juan a través de un ángel. Y aquí, o sea que todo el capítulo, todo el libro de revelación, de Apocalipsis en español, revelación en inglés, es palabra directamente de Dios, hermanos. Y aquí dice en el 12:12: he aquí que yo vengo pronto, y mi galardón y mi recompensa viene conmigo para recompensar a cada uno según qué, según su fe o según su qué, dice ahí. Según sus obras, hermanos. Ahí dice la palabra claramente. Aunque Pablo está diciendo, ¿verdad?, que no es por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, las obras lo llevan al infierno o las obras lo sacan del infierno, hermanos. Nosotros vivimos en una sociedad, hermanos, materialista, súper materialista, hermanos. Aquí hay gente que está pidiendo para la comida, hasta le hacen una reverencia, le piden con un papelito y dice homeless quiere decir sin hogar, y dice: por favor, denme algo que comer. Hermanos, pasan cientos de carros y van llenos de monedas, hermanos. Llevan muchas monedas, ahí llevan dinero, no son para abrir la ventanilla y darle 25 centavos, hermanos. Si todos les dieran a esas personas, quizás, hermanos, salen de su pobreza y se van, ¿verdad? Pero son personas, hermanos, que la mayoría nada más piensan en sí mismos, nada más quieren más y más y más, y nunca es suficiente, hermanos. Si llega la muerte, nos sorprende, hermanos, y a veces no tienen ni la salvación de su alma, ¿verdad? Y todo lo que están acumulando aquí, hermanos, aquí se queda, ¿verdad, hermanos? Y es triste cuando uno, y yo les digo porque yo lo he vivido, cuando uno se tiene que repartir las herramientas de un ser amado, las pertenencias de un ser amado que ya no está con nosotros, y todo lo que es indeseado, que era un tesoro para esa persona, hermanos, ¿sabe a dónde va a parar? Va a parar a la basura. Es algo triste, pero yo lo he vivido, hermanos. Entre varios familiares se reparte uno las pertenencias del difunto o de la difunta, ¿verdad? Y no todos se lo llevan a tu casa. ¿Qué hacemos con eso? No, pues a la basura. Sobre todo en Estados Unidos, hermanos. Y aquella persona, hermanos, si no supo, ¿verdad?, no tuvo la capacidad, la astucia, más que nada la sabiduría de cómo vivir, de cómo llevar su vida, hermanos, posiblemente no obtenga la salvación de su alma. Y esta mañana estamos haciendo una invitación a cada hermano que nos mira a través del internet, ¿verdad?, que nos va a mirar en un futuro a través de un video también, hermanos, para que usted sea diferente, para que usted pase y sea sacado de la muchedumbre, ¿verdad?, y no sea uno más de la bola, ¿verdad? Porque dentro del cristianismo también existe mucha gente que se va a perder. Jesucristo mismo dijo en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de Pablo. No, dice solamente los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, hermanos. Solamente los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El mismo Dios Altísimo dijo: maldito el hombre que confía en el hombre. Si usted está confiando en Pablo y está poniendo a Pablo por encima de Jehová, hermanos, usted está maldecido. Aunque sea millonario físicamente, está maldecido, ¿verdad? Como esas grandes celebridades de Hollywood que dicen que se tuvo que divorciar 7 veces para finalmente encontrar el amor con fulanito o con fulanita. Hermano, si está divorciado 7 veces, obviamente esa persona, hermanos, no es una persona victoriosa, ¿verdad? Uno debe de ver a las personas que tienen 60 años de matrimonio, 70 años de matrimonio. Y desgraciadamente aún dentro de nuestras iglesias se encuentran pastores y pastoras, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice: si no puede
manejar su casa, administrar su casa y su familia, mucho menos debe de estar administrando la casa de Dios. Y hay personas que se aferran, hermanos, en su mulan, nadie los baja de ahí, y se echan a todo el mundo, hermanos, y ahí se quedan, y la gente palera igual que ellos, ahí está apoyándolos, ¿verdad? Y tienen 2 o 3 esposos, 2 o 3 esposas, y siguen ahí, ¿verdad? Cambiando de cónyuge, hermanos, cada 2 o 3 años, o cada vez que un problema pasa, hermanos, y se siguen los grandes varones y las grandes varonas de Dios con grandes, hermanos, ya existen pastores, y ya existen hombres que tienen el título de arcángel. Vaya usted a ver esa barbaridad tan grande, hermanos. Gente pícara que se autonombran arcángeles. Véanlo en los papeles, hermanos, véanlo en las cosas, en las grandes ciudades urbanas de aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Les estoy hablando de la ciudad de Austin, Texas, de la ciudad de San Antonio, en Houston. Hay personas que ponen sus cartelones, así como cuando va a haber toros allá en el pueblo o bailes, y dicen que va a venir un gran poder de Dios y que va a estar oficiando nada menos y nada más que el arcángel fulanito de tal. Imagínense, hermanos, nada más eso, ¿verdad? Y todo eso, hermanos, acuérdense, la palabra de Dios dice que va a haber un tiempo que van a hacer milagros, hermanos, que van a hacer perder, si fuera posible aún, a los elegidos de Dios. Sin embargo, vamos a ir un poquito atrás, en Apocalipsis 3, para ver qué hace Dios con los que Él ama, hermanos. Acuérdense del hermano Job, hermanos. No había hecho nada malo el hermano Job. Lo único que había hecho era portarse bien, hermanos. Hasta traía ofrendas por cada uno de sus hijos y cada una de sus hijas. Decía, por si las moscas, ¿verdad? Por si acaso ofendieron al Altísimo, al Eterno, para que Él esté bien, ¿verdad? Ellos estén bien delante de Él. Sin embargo, hermanos, vino Satanás delante de Dios y dice que, ¿verdad? Le dijo, ¿no has considerado a mi hijo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Y él dijo, pues no te tiene miedo en vano, pero si quítale tu protección. Y dijo, bueno, ahí está todo en sus manos, menos su vida. Y fue, hermanos, y le deshizo, y ese hombre no blasfemó, hermanos. Entonces, hermanos, si usted anda en la chuleta, hermanos, si usted es un cristiano que vive en la prosperidad, que anda con su Cadillac grandote y viejo, y allí creyéndose mucho, hermanos, ¿verdad? O con su Escalade o lo que sea, hermanos, o una Suburban, y parece un pavo real y todos los días se compra ropa nueva y piensa que le va todo bien en la vida, hermanos, no se lo atribuya a Dios, atribúyaselo a su materialismo, ¿verdad? Porque Dios quiere que se quite la comida de la boca y se la dé al necesitado, así como Jesucristo. Dios quiere que vaya uno y hasta que rompa el sábado por ir a ayudar a un necesitado. Cuando le hablan por teléfono a uno, lo llaman y le dicen, necesito ayuda, me quedé en la carretera, tráeme una llave de cruz o tráeme eso para poder continuar mi camino. Y uno, hermanos, aún Dios quiere que rompamos su mandamiento por ir a ayudar a alguien, ¿verdad? Él no quiere que nos echemos todo encima, quiere que den diezmos. En las tradiciones cristianas, hermanos, no había un diezmo, había 3 diezmos, por si usted no lo sabe, sin contar, hermanos, las ofrendas voluntarias, ¿verdad? Pero ahora en día, hermanos, ya no se ve eso, ¿verdad? En la gran mayoría de la humanidad ya no se ve eso, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, ¿qué hace Dios con los que ama? Vamos a ver aquí en Apocalipsis 3:19. Acuérdense que que la palabra de Dios dice, esa es la revelación. El libro de Apocalipsis se llama Revelación en inglés y dice 1:1. Esa es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y le hizo llegar a Juan por medio de un ángel para hacerla llegar a las 7 iglesias. 3:19 de Apocalipsis dice, yo reprendo y yo castigo a todos los que amo. Así como un buen padre, ¿verdad? Así como una buena madre le mete mano a su hijo, ¿verdad? Sé pues celosa y arrepiéntete. Entonces aquí vemos, hermanos, claramente, ¿verdad? Como Dios dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿A poco dice ahí, yo reprendo y castigo a algunos de los que amo, o a unos de los que amo? ¿Qué palabra usa ahí el Señor? Dice a todos, hermanos. Así que si usted, hermanos, está con el amén en la boca y está sufriendo y anda en los caminos de Dios, usted está bien, hermanos. Pero no estoy diciendo que se ande divorciando, que ande usando drogas y que esté mal por esa razón, ¿verdad? Que le falte dinero porque anda comprando crack y todo eso. No, hermanos, estoy diciendo que usted esté recto, que usted esté recta delante de Dios y le salga todo mal en la vida, ¿verdad, hermanos? A veces, no todo el tiempo, a veces. Es porque Dios, hermanos, lo está fortaleciendo, ¿verdad? Porque Dios es un hijo de Dios, es una hija de Dios, hermanos. Y para que usted aprenda a nadar, hay que aventarlo en el agua, ¿verdad? Entonces, para que usted aprenda, hermanos, a decirle no al pecado, uno tiene que estar rodeado de pecados. Por eso existe tanta maldad en el mundo. Sin embargo, Dios dice que Él nos castiga y aparte nos reprende, dice, a todos los que amo. Así que, hermanos, si usted pues, se porta mal, no le llegue de así como cosa extraña que le venga una prueba, ¿verdad? Porque el reino de Dios no es aquí en la tierra, ¿verdad? El reino de Dios, ¿verdad? Está en un futuro, ¿verdad? Para nosotros, hermanos. Y primeramente Dios vamos a llegar ahí, pero como les dije, tenemos que pasar, ¿verdad? Nuestra prueba en este lugar. Vamos a ir a Hebreos 9:27, si me hacen el favor. Un poquito atrás de Apocalipsis. Como unos 10 libros atrás por ahí.
capítulo 9, verso 27, vamos a leer, donde dice así: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué cosa dice? El juicio, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, aproveche ahorita el tiempo, porque no va a tener otro tiempo. Hay muchas tradiciones y muchas creencias populares, ¿verdad? En nuestros días ya mucha gente se hace budista, les gusta practicar la yoga, ponerse de cabeza ahí en su recámara, hacer todo tipo de cosas personales, hermanos, andan buscando, ¿verdad? Porque no han encontrado en la Biblia la parte donde les dice, excepto por lo que dice Pablo, que ellos pueden pecar, ¿verdad? Y pueden hacer cada quien lo que les guste y que no va a haber problema. Recuerden las palabras, no es por obras para que nadie se gloríe. Mucha gente piensa, oh, yo no es con que cree en Jesucristo, yo soy el dedo chiquito de Dios, yo soy su asistente de Dios, ¿verdad? No, hermanos, usted tiene que nacer de nuevo, se tiene que arrepentir de su pecado, tiene que dejar su pecado y tiene que comenzar a obedecer los mandamientos de Dios y llevar un estilo de vida así como Dios nos dice, ¿verdad? En este lugar, en su libro. Y tiene mucho que ver con las finanzas, hermanos, porque se trata sobre todo de estar ayudando a los menos afortunados, ¿verdad? Lo cual muchas personas no hacen o no hacemos, ¿verdad? Y para terminar, nada más les quiero enseñar que es algo que yo no inventé, sino que está en la Biblia. Y vamos a ir a Mateo 24, 24. Es un verso fácil de aprenderse porque está 24, 24, ¿verdad? O sea, en Mateo 24, 24. Los exhorto para que lean la Biblia, hermanos, todo lo que puedan, porque dijo Dios que ahí está la vida y ahí está la muerte, ¿verdad? No solamente es creer en Jesucristo, hermanos. No es suficiente, hermanos. Se tiene que arrepentir, tiene que nacer de nuevo, ¿verdad? Todo que si Dios le permite bautizarse, bautícese. Si Dios le permite casarse, cásese, ¿verdad? Cualquier cosa que Dios le permita, no de levantar falsos testimonios. Cualquier cosa que esté mal, hermanos, debemos de mirar nuestra vida, ¿verdad? Escudriñarla y debemos de corregir cualquier cosa que esté mal delante de Dios. Entonces en el Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Ese es el problema también. No solamente van a ser famosos y ricos, aparte de eso, van a hacer grandes señales y prodigios. Y todo eso, hermanos, es algo que Dios lo permite. De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Hermanos, y yo sé de quién está hablando ahí, ¿verdad? Pero no les quiero decir porque a consecuencia de ustedes, yo sé al menos un par de personas de las que está hablando ahí, pero no les quiero decir porque, para que no se desanimen, no se salgan del evangelio, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice ahí, ¿verdad? Personas que han resucitado muertos en el pasado, ¿verdad? Con eso les doy una pista nada más para que sepan. Dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y van a engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, ¿verdad? Así que si ustedes leen su Biblia, usted va a saber de quién está hablando ahí, ¿verdad? Es políticamente incorrecto decir los nombres de las personas, hermanos, pero ustedes leen la Biblia y ahí va a ver. También le quiero terminar diciéndole que en Jeremías, dice Dios a Jeremías, yo te escogí desde antes de que te formara en el vientre de tu madre, y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. No dice a los judíos, dice a todas las naciones, ¿verdad? Y luego dice, adelante en el 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Y en los días de hoy, hermanos, tenemos a mucha gente confiando en otro hombre, ¿verdad, hermanos? En una mujer. Ahí anda la gran bola de gente, ¿verdad? Pero nomás acaba en el hospital esa persona, hermanos, y ni las moscas a veces, ¿verdad? Se van a parar ahí. Entonces, hermanos, ponga su confianza en Dios, ¿verdad? Ponga su confianza en Jesucristo, porque Él es el Cordero Santo que quita el pecado del mundo. Pero quiero recordarle que Jesucristo no es Jehová. Jesucristo se puso de rodillas en múltiples ocasiones y lloraba como un ser humano, ¿verdad? En su humanidad, y levantaba sus ojos al cielo. ¿Y a quién le estaba orando, hermanos? No le estaba orando a un espejo, no se estaba orando a sí mismo, le estaba orando a quien lo mandó, ¿verdad, hermanos? El cual siempre ha estado en el trono. Él no estaba solito orándose a sí mismo.